nuestro tema sobre esa patología que está muy ligada a la gluconeogénesis. No olvidemos que en esta ya hemos explicado, en la de tipo 1 hay ausencia completa de insulina, por tanto, si no hay insulina no puede inhibir ese proceso de producción de nueva glucosa, y como efecto hay una hiperglucemia y esa enfermedad conocida con el nombre de diabetes. Acá el tratamiento tiene que considerar muchos aspectos, desde fármacos, en algunos casos tipo 1, por ejemplo, como no hay producción absoluta de insulina, el tratamiento es inyectarse insulina. En los de tipo 2 puede haber combinaciones en algunos casos, donde generalmente son drogas que estimulan la secreción, o en algunos casos son agonistas de los receptores, que quiere decir que van a potencializar la acción de ese receptor en relación a la insulina, y hay otros que pueden actuar a nivel intestinal, evitando la absorción de los carbohidratos. Vamos a describir a detalle luego, y la parte farmacológica es importante porque ahí la dieta, no consumir mucho carbohidrato, no consumir muchas grasas, el ejercicio mínimamente de 30 minutos, por lo menos 5 días a la semana, controlar muy bien el peso, evitar la subida de peso, entonces generar una nutrición adecuada en esta patología, y hay que consultar inclusive con un diabetólogo para un mejor control, ¿ya? En el caso de que exista, por ejemplo, una acidosis metabólica, cetoacidosis, como es en el caso principalmente de la complicación del tipo 1, esa acidosis metabólica se corrige administrando el bicarbonato, ¿ya? Entonces, dentro de la parte farmacológica puede ser insulina exógena, hipoglicemiantes orales como fármacos, y corregir esa cetoacidosis, ¿ya? La vigilancia es muy importante, el control, por eso el diabético tiene su glucómetro que le va a permitir en este caso controlar continuamente. A veces apenas tenga algunas manifestaciones de dolor de cabeza que el diabético sabe, o tener mucha sed, muchas ganas de comer, esas características clínicas que ya hemos mencionado, entonces el paciente tiene que inmediatamente medir sus niveles de glucosa a través de un glucómetro, o también se pueden usar las glucosintas para medir cómo está la glucosa, porque si sobrepasa el umbral renal va a haber glucosuria, eliminación de glucosa en la sangre, y también pueden haber cuerpos cetónicos cuando el paciente se está complicando. Vamos a hablar entonces de esas drogas hipoglicemiantes orales, y se clasifican en 3 grupos de acuerdo a su mecanismo de acción. Las insulinosecretoras, si recuerdan, hemos ya mencionado, el ATP es el que bloquea los canales de potasio dependientes de ATP, y en este caso estas drogas hacen lo mismo. Bloquea ese canal, eso despolariza y eso exocita, como ya hemos explicado. Dentro de este grupo tenemos las sulfonilureas, las meglitinidas, y dentro del grupo de las insulinosensibilizadoras, son generalmente drogas que van a potencializar, como ya dije anteriormente, a los receptores. En algunos casos pueden actuar inclusive estimulando la expresión genética de estos receptores o de los GLUT4. Y ahí tenemos, por ejemplo, al grupo de las tiazolenidionas y las biguanidas. Y el tercer grupo, de acuerdo a su mecanismo de acción, son aquellas drogas que inhiben la absorción intestinal de carbohidratos de tipo monosacárido, y en este caso, sobre todo, estas drogas inhiben a una enzimita, en este caso la alfa-glucosidasa, que hace, rompe los enlaces glucosídicos esta enzima, y lo que libera son monosacáridos. Entonces tenemos ahí la ascorbasa y el miglitol. Vamos a describir más a detalle entonces cada uno de estos grupos, y vamos a empezar con esas drogas insulinosecretoras. ¿Qué acción van a tener a nivel de páncreas? Estimular la exocitosis, la secreción de insulina. Y dentro de este grupo principalmente están las sulfonilúreas. ¿Cuál es su función de estas drogas? Generar el bloqueo del canal de potasio dependiente de ATP, ¿ya?
Entonces, si este canal está bloqueado, no sale potasio. Incrementan las cargas positivas al interior de las células pancreáticas. Y ese cambio iónico va a hacer de que el canal de potasio se abra y permita el ingreso de potasio. ¿Cuál va a ser la función del potasio? En realidad, la insulina está en forma de vesículas, ¿ya? Gránulos secretores que lo que hacen es generar esa contracción, pero no van a lograr hacer eso las proteínas contráctiles que se encuentran ahí, sino es a través de, en este caso, generando para ello la fosforilación. Entonces, ¿qué necesitamos? ATP, ¿no es cierto? AMP cíclico, el segundo mensajero, que va a desencadenar ese proceso de fosforilación y de esa manera la exocitosis de la insulina de esas células pancreáticas. Hormona que va a ir a actuar entonces haciendo de que bajen los niveles de glucosa. Y generalmente este tipo de droga se usa para el tratamiento principalmente de los diabéticos de tipo 2, porque su problema está a ese nivel, hay resistencia a la insulina, porque hay problemas a nivel de los receptores y estas drogas lo que hacen es, en este caso, en este caso las secretoras de insulina lo que van a hacer es estimular la secreción de insulina. Y tenemos a 4 generaciones dentro de las sulfonilureas. La primera generación, principalmente aquí, la tolbutamida, la clorpropamida son las más utilizadas. Las de segunda generación, las glibenclamidas y las que actualmente se están utilizando, las glimepiridas. Entonces, tienen nombres comerciales, por ejemplo, la glimepirida sale como Amaril y ese es su nombre comercial, ¿ya? Entonces, ¿a qué grupo pertenecen? A las sulfonilúreas. Ya hemos explicado qué hacen estas, estimulan la secreción de insulina. ¿Qué efectos colaterales tienen estas drogas a nivel de páncreas? Su función principal, como ya acabamos de explicar, es la estimulación de la secreción de insulina. También se ha visto de que sí tienen algo de acción a nivel de los receptores, sobre todo aumentando a nivel genético la expresión de estos. Y otra función que tienen es inhibir la lipólisis, inhiben la gluconeogénesis. Y de esa manera, entonces, estas drogas están bajando, además de hacer que se secrete la insulina, efectos sobre evitar producir glucosa por esa vía que es la gluconeogénesis a través de ese proceso de inhibición. Y si no hay lipólisis, no hay glicerol, y si no hay glicerol, tampoco se activa la gluconeogénesis, ¿ya? Las insulinosensibilizadoras dentro de este grupo están las biguanidas y la que más se utiliza en la actualidad es la metformina. ¿Su efecto cuál es? Principalmente va a hacer que disminuya la producción de glucosa. Hace que, en este caso, el músculo capte mayor glucosa. De esa manera, ¿qué están haciendo? Inhibiendo los valores elevados de glucosa en la sangre. También inhibe la gluconeogénesis. ¿Qué es lo que esta vía, repito, hace? Es sintetizar glucosa. Entonces, en este caso, estas drogas van a inhibir la síntesis de glucosa de nuevo y van a incrementar la glucólisis, es decir, la degradación de glucosa, efectos o mecanismos mediante los cuales entonces bajan los niveles de glucosa. Y a nivel gastrointestinal, también se ha visto que estas drogas disminuyen, ¿qué cosa? La absorción de glucosa a nivel intestinal de la dieta. Como toda droga tiene efecto colateral, y el efecto adverso de esta droga, sobre todo, es la acidosis.
que genera, porque no olvidemos, está incrementando la glucólisis, producción de piruvato y de esa manera esto como efecto tiene generar acidosis, en este caso acidosis metabólica. A nivel gastrointestinal va a generar efectos como vómitos, náuseas, diarrea, el paciente siente ese sabor metálico y puede generar daños a nivel de la mucosa gástrica, produciendo la gastritis. Sin embargo, en este grupo de drogas, repito, la metformina es la más utilizada. Las tiazolnidionas, las glitazonas, tienen como mecanismo de acción estimular la expresión del receptor PPAR, es decir, ese es el activador proliferador de peroxisomas. ¿Cuál es su función? Activar la transcripción de genes a nivel genético. ¿Ya? Entonces estoy hablando de este receptor y el receptor RXR, que en realidad son receptores que lo que están es estimulando la expresión de genes a nivel del ADN. ¿Qué quiere decir expresar? Significa que se va a transcribir y traducir. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos produciendo esas proteínas que codifican esos genes. ¿Sobre qué genes sobre todo actúa? Sobre el gen que codifica al receptor de la insulina. Entonces, su función de estas drogas va a ser hacer que a nivel genético el gen se transcriba, traduzca y tengamos mayor producción del receptor de insulina en los tejidos. Y otra función que hace a nivel genético es estimular el gen del GLUT4. Sabemos muy bien que esa proteína es una proteína transportadora de glucosa, donde actúa a nivel del tejido adiposo y el tejido muscular. Y también son drogas que disminuyen el proceso inflamatorio. ¿Por qué ese efecto? Porque disminuyen al TNF-alfa, disminuyen la liberación de ácidos grasos libres y eso hace de que no olvidemos los ácidos grasos libres al hacer beta-oxidación generan estrés oxidativo, el estrés oxidativo inflamación y estas drogas más bien lo que hacen es inhibir ese proceso, en este caso inflamatorio. Entonces son drogas sensibilizadoras. ¿Por qué decimos sensibilizadoras? Porque a nivel muscular, a nivel del tejido adiposo principalmente, están haciendo de que se estimule la expresión de GLUT4 y la expresión del receptor. A nivel hepático, sobre todo, actúan estimulando la expresión del receptor de la insulina. Entonces, las tiazolnidionas, de acuerdo a lo que hemos explicado, su función es incrementar la sensibilidad hacia la insulina. ¿Están viendo, chicos, mis imágenes? Porque veo que aquí hay un corte. Sí, no se ve lo que comparte, doctor. No se ve, ¿verdad? No sé qué haré. No se ve, ¿no es cierto? No se ve aún. Es triste, pero muy triste, les cuento, no va. Se ha cortado otra vez el internet. ¿Está grabando alguien la clase?
Yo, doctor. Ya, si es así, me voy a salir de la aplicación esta, por favor, ¿ya? Quién sabe, no sé, creo que es esta aplicación la que me genera esos problemas. ¿Qué aplicación usa, doctor? OBS, pongo OBS y me genera ese gran problema. Ya. ¿Dónde está? Lo raro que en mi internet me indica que está con buena potencia. No entiendo qué está pasando. Y ahora sí ven mi pantalla. ¿Sí? ¿Se están viendo? No, ¿No se ve? no sé. Normalmente ya estoy compartiendo. ¿Nada? ¿Y ahora? Mm, No, doctor. Mi pantalla no sé. ¿Y ahora? ¿Nada? No, no, doctora. No me permite compartir. No me deja. Voy a tener que reiniciar, no sé qué hacer. Nada, no deja. Mm. Caro, ¿puedes bajar tu compu y prestarme una pena? No sé si es mi compu, es el internet. Amor, ¿da bien arriba? Sí. ¿Sube? La próxima voy a tener que usar la tuya.
No sé si es la compu, no sé qué pasa. Porque en el celular no tengo problemas, chicos. Mi amor, ¿puedes bajar tu compu? Es que tengo que... ¿En la tuya no se corta? Entonces es asunto de mi computadora. Hazme un favor, ¿puedes ir a bajar tu compu? Te ruego. Mm. Tráemela, por favor.
¿Me escuchan, chicos? ¿Aló? Sí, sí, se le escucha. Ya. Estoy compartiendo porque voy a tener que cambiar cuenta, todo en la otra compu, chicos. Quería conectarme y me voy a tardar más todavía. Ahora sí, me estoy compartiendo. Nada, doctora. No, doctora. No puede ser. ¿Por qué no? Pero ¿cómo hace, doctora? O sea, está en su ordenador, su laptop, y aparte, Estoy en sí, en mi laptop y he hecho compartir y normalmente ya debería compartir como siempre, pero no sé qué pasa. porque tiene, solo de su laptop habla todo, ¿no? Por su celular no, No, por mi celular solo es el volumen. el Para audio. evitar eso que justamente como se corta, estoy poniendo de mi celular. Mm, mm, no me da. ¿Qué hago? A ver, Pues yo le presento las diapositivas y ¿puedes presentar, por favor? mm, solo está en Classroom las diapositivas. No, no están en Classroom, pues Augusto, puse Augusto. A ver, espera, no sé por qué, qué raro que no me deja compartir. No entiendo. A ver, ayúdame, Caro. No sé por qué no da. Ah, Mira, ahora sí. no, no me deja. Ahora sí Ahora está. sí, ya estoy compartiendo. Ya está, ¿Estoy doctora. compartiendo? Sí, Sí. sí. ¿Ve? Es el internet, chicos, no es mi computadora prácticamente. Bueno, vamos a continuar. Qué pena. Bueno, vamos a entonces hablar del otro grupo de drogas, que en este caso son las que actúan a nivel intestinal inhibiendo a esas enzimas glucosidasas alfa. Por ejemplo, una de ellas es la amilasa, ¿no? La alfa 1 o 4 glucosidasa, en este caso hablando de la amilasa. Y entonces lo que hacen es bloquear la acción de esas enzimas y a nivel intestinal hacer que se liberen los monosacáridos y por tanto evitando la absorción de los carbohidratos, ¿ya? No solamente inhiben a la amilasa pancreática, sino también a otras glucosidasas, porque tenemos alfa 1,4 y alfa 1,6, en este caso en intestino, que van a degradar sobre todo a las dextrinas, maltodextrinas. Estamos hablando también de las disacaridasas, la maltasa, la lactasa, en este caso sacarasa, y por tanto al inhibirse no van a generar monosacáridos y van a disminuir la absorción a nivel intestinal. Su estructura de la ascorbasa es una molécula parecida a un oligosacárido y por tanto esta actúa como sustrato uniéndose a la enzima y evitando entonces la acción, repito, de estas enzimas degradativas a nivel intestinal, porque las formas que nosotros absorbemos a nivel intestinal son las formas simples, los No está compartiendo, monosacáridos. doctora. ¿No estoy compartiendo? No. ¿Tú puedes compartir, por favor? ¿Te paso? Sí, Hay doctora. algo. No hay Pues se ha problema. vuelto a cortar, es mi internet, chicos. Pero no, raro, ¿por qué no en mi celular se dan cuenta? A ver, voy a poner WhatsApp. O es que es el Meet que no funciona, no sé, no entiendo. Carolina,
¿Puedes, por favor, conectar tu computadora a mi correo? ¿Ya? Ah, Johnny, estoy dando clases, no puedo atenderte, hijo. Ya, después. Aquí está. Pónmelo a mi correo, ¿ya? No puedo ni mandarles, no puedo ni conectarme al WhatsApp, les cuento. Mira lo que has hecho. ¿Ya? ¿Qué? ¿Has votado? No es asunto de el internet de la computadora, chicos. Díganme, ¿puedes compartir vos? No tienes, ¿no? Las diapos, ¿verdad? Yo, doctora, no la tengo. No tienes. ¿Les puedo pedir un favor? Yo voy a grabar la clase, lamentablemente no va a ser en presencia de ustedes. Les pasaré, no falta mucho terminar la grabación y el día martes, sí, a ese correo. A ver, intenta. Porque ni siquiera el WhatsApp me da. ¿Qué? Ah, 5 más. Sí, ya me voy a conectar con la tuya. ¿Ya está? Ya, entra a mi clase. Por favor, te pido. A Google, aquí. A ver, voy a ver si es la compu. Anda a bioquímica después de esta, la otra. Aquella. Ujú. Sí, unirte. Ya, ahora que. Estoy cambiando de computadora, a ver qué pasa. Es una computadora de 17 pulgadas, me parece gigante, les cuento. Como no, la diferencia y la costumbre hace. ¿Me escuchan? Sí, doctora, pero se escucha con ecos. Sí, esperen, me voy a desconectar de mi
¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, doctora, lo escuchamos y se ve lo que comparte. Ya. A ver, a ver. Bueno, ahora, ¿ven? ¿Logran ver? Sí, sí, sí. Bueno, entonces les decía de que dentro de este grupo está el miglitol y la ascorbasa, drogas que lo que hacen es evitar la absorción de los monosacáridos, sobre todo, porque su función es inhibir a las alfa-glucosidasas intestinales. De igual manera, estas drogas tienen efectos adversos, sobre todo a nivel intestinal, porque ¿qué están evitando? En este caso, la degradación de esas moléculas disacarídicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los efectos gástricos que estas generan generalmente son la diarrea, las flatulencias. ¿Por qué? Porque no hay una digestión de esas biomoléculas. También se ha visto que a nivel hepático estas drogas generan hepatotoxicidad. Entonces, siempre sabemos que las drogas, si bien tienen un efecto beneficioso sobre alguna patología, pues tienen también sus efectos adversos. No olvidemos que a nivel de los pacientes diabéticos también, sobre todo de los del tipo 2, hay alteraciones a nivel de una mayor síntesis, porque si hay más glucosa va a haber mayor síntesis de ácidos grasos, mayor síntesis de triglicéridos, y por tanto también acá es importante, a ver, vamos a ver, opciones de puntero, la pluma, el Orlistat, o llamado también Cenical, en este caso es una droga que va a bloquear a nivel intestinal la lipasa pancreática. Por tanto, ¿qué es lo que está evitando? La síntesis de esas grasas, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que cuando hay mucha glucosa, esto está incrementando la síntesis de ácidos grasos triglicéridos. Entonces, una manera de evitar que eso se incremente, este tipo de alteración en estos pacientes, es bloqueando a la lipasa y evitando la absorción de las grasas de la dieta de los alimentos. No olvidemos que en estos pacientes también el colesterol se encuentra elevado, precisamente por esa alteración metabólica a nivel de los carbohidratos, de la hiperglucemia que se genera. Y las estatinas son drogas que en este caso inhiben a la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, ¿ya? Y tenemos aquello que termina en astatina, pravastatina, torvastatina, simvastatina, lovastatina, fluvastatina. Entonces no olvidemos, estas drogas lo que hacen es inhibir a la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, la enzima que regula la síntesis de colesterol. De esa manera, ¿qué estamos haciendo? Inhibiendo su síntesis de esta biomolécula. También podemos evitar la absorción del colesterol a nivel intestinal, y la droga que inhibe su absorción es la ezetimibe. No olvidemos que el colesterol entra en los kilomicrones y tiene que estar desesterificado para internalizarse, y generalmente se encuentra el colesterol, en este caso, esterificado, y la enzimita que hace ese proceso es la colesterol estearasa, ¿ya? Entonces, estas drogas inhiben a esa droga, evitando la absorción del colesterol. Y también se usan los fibratos. Los fibratos, sobre todo, van a activar a la lipasa lipoproteica, es decir, lipoproteína lipasa, haciendo de que de esa manera disminuya los triglicéridos en el organismo. Y el tratamiento no solamente debe tratar a nivel de lo que es la concentración de glucosa, como las que acabamos de mencionar, sino también las complicaciones que esta patología genera, ¿no? No olvidemos que a nivel renal genera nefropatías, a nivel neurológico neuropatías y retinopatías. Entonces esas complicaciones también deben ser tratadas.
complicaciones esta patología genera a mediano y largo plazo? Complicaciones, en realidad, microangiopatías. En esta complicación, sobre todo, lo que se genera es el engrosamiento de la membrana basal y a nivel renal, por ejemplo, y esto va a generar la nefropatía diabética, la insuficiencia renal. También puede haber alteración a nivel de las membranas en el sistema nervioso y dar lugar a las retinopatías, inclusive generando la ceguera en estos pacientes. Y a nivel de las alteraciones macroangiopáticas, sobre todo, es el efecto sobre vasos más grandes, las arterias principalmente, generando entonces vasculopatías y inflamaciones a ese nivel, ulceraciones y sobre todo una de las manifestaciones bien características de los pacientes es el pie diabético, ¿no? Entonces genera ulceraciones por la mala circulación y los procesos inflamatorios que genera como efecto. Y sobre todo enfermedades cardiovasculares, ¿no? Aterosclerosis, y complica muchos órganos esta enfermedad, en el hígado, problemas de insuficiencia hepática, en los pies ya hemos dicho, el pie diabético muy característico, también a nivel de la piel puede tener esos procesos, en este caso de hacer de que, sobre todo el sistema inmunitario también es afectado y hay una mayor predisposición a las infecciones a nivel bucal de la misma manera, a nivel cardíaco, sobre todo los infartos, las cardiopatías, y entonces es una enfermedad multiorgánica, ¿ya? Entonces, sobre todo la aterosclerosis, no olvidemos que es el depósito de esas placas a nivel de lo que es el endotelio vascular, generando entonces obstrucciones y evitando la circulación sanguínea y evitando la circulación del oxígeno, que es ese elemento vital para la respiración celular. Y otras complicaciones agudas tenemos la cetoacidosis diabética, que es característica de la diabetes. ¿De qué tipo dijimos, chicos? ¿Hay cetoacidosis en qué tipo de diabetes? ¿Ah? Tipo 1, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay insulina. No olvidemos, la insulina inhibe la síntesis de cuerpos cetónicos, entonces en la de tipo 2 es muy raro, ¿ya? Tipo 1, no me responden, no estoy acostumbrada a esta computadora, como que es más difícil para mí. Bueno, y también una complicación aguda sería el estado hiperosmolar hiperglicémico. Generalmente esta complicación se da en aquellos pacientes que tienen valores muy elevados de glucosa y es más del tipo 2 de diabetes, ¿ya? Bueno, ¿en qué consiste esa cetoacidosis diabética? O coma hipercetónico también recibe el nombre. No olvidemos que en estos pacientes las manifestaciones clínicas son esas que son bien características de esta patología: poliuria, polidipsia, polifagia, hay también náuseas, hay vómitos, hay anorexia, hay eliminación de glucosa por la orina, glucosuria. Esto está haciendo de que también la hiperglucemia que se genera deplete el volumen intravascular, hay dolor abdominal, por tanto hay hipotensión. También se ve que hay vasodilatación periférica. Por la formación de cuerpos cetónicos, ese paciente va a tener aliento a frutas, aliento a manzanas, y los cuerpos cetónicos están generando esa cetoacidosis metabólica. Por tanto, el paciente va a tener taquipnea, va a haber deshidratación, por eso la poliuria. A nivel del sistema nervioso central hay letargo, desorientación, coma e inclusive la muerte. Puede generar edema cerebral e isquemia cerebral, no solamente a nivel de cerebro, sino también a nivel cardíaco, ¿ya? Cuando incrementan los cuerpos cetónicos por esta patología y eso se da a nivel sanguíneo, recibe el nombre de cetonuria. Y también estos van a ser eliminados por la orina.
entonces vamos a tener cetonemias. Es por eso que el paciente diabético, en muchos casos, el médico le aconseja que use la tirita de orina, porque la tirita de orina va a permitir a ese paciente ver en su orina si hay glucosuria y si hay cetonuria en este caso, ¿no? Entonces, sobre todo, esta alteración se debe a que en este tipo de diabetes, que es el tipo 1, hay falta de ¿qué? De insulina, ¿ya? ¿Por qué? Porque la insulina más bien lo que hace es bloquear la síntesis de cuerpos cetónicos. Si hubiera insulina, no habría la producción de estos cuerpos cetónicos. Otra situación, pues, se va a generar en este caso la falta de insulina, disminución en ese transporte de glucosa, sobre todo a nivel de esos dos tejidos insulinodependientes. ¿Cuáles son? El músculo y el tejido adiposo. Otro efecto que en este tipo de complicación se genera es la lipólisis. Si no hay insulina, no hay inhibición de la lipólisis, entonces esa persona empieza a perder peso y debido a que no hay ese control de la insulina a nivel de la inhibición de ese proceso lipolítico, o es decir, degradación de los triglicéridos. Entonces, muy característico en esta patología por la producción de cuerpos cetónicos que se produce acidosis metabólica. Entonces, la deficiencia de la insulina, en este caso, puede ser absoluta o puede ser relativa. Y eso que está generando incremento de la glucosa, ¿no? Hiperglucemia. Si aumenta la glucosa a nivel de plasma, ¿qué va a generar? Hiperosmolaridad. ¿Y eso qué va a producir? La diuresis osmótica. Además, eliminación de glucosa a través de la orina, glucosuria. Si hay diuresis, por eso las micciones frecuentes, poliuria, que depleta el volumen intravascular, hay deshidratación. Si hay deshidratación, hay pérdida de ¿qué? De electrolitos. Cuando digo electrolitos, ¿a qué me refiero? Sodio, potasio, cloro. Entonces, esas son las alteraciones bioquímicas que se generan en esta patología. También dijimos, hay lipólisis. ¿Eso qué quiere decir? Que los triglicéridos se están degradando. ¿Y qué produce esto? Glicerol más ácidos grasos. ¿Qué va a ir a hacer el ácido graso? Al degradarse por beta oxidación, produce acetilcoenzima A y eso que está produciendo cuerpos cetónicos, entonces hipercetonemia y cetonuria. ¿Qué quiere decir? Cuerpos cetónicos en orina. Por tanto, como característica, ese paciente, acidosis metabólica, y no olvidemos el glicerol, la que vía entra a hacer gluconeogénesis más glucosa, por tanto está acentuando la hiperglucemia. ¿Hay alguna consulta, pregunta en esta parte de cetoacidosis, chicos? ¿Aló? ¿No? No. Y también, no solamente, como no hay insulina, porque la insulina que activa la síntesis de triglicéridos, la síntesis de proteínas, al contrario, va a haber degradación de proteínas, degradación de aminoácidos y los aminoácidos gluconeogénicos que van a ir a producir más glucosa. Bueno, entonces acá, más bien, todo lo que es lisis, catabolismo se activa, catabolismo de triglicéridos, catabolismo de proteínas, y la vía que se está activando biosintética es la gluconeogénesis, es decir, más producción de glucosa. ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen los cuerpos cetónicos? Si hay lipólisis, hay degradación de ácidos grasos por ese proceso de beta oxidación, ¿ya? Lamentablemente no estoy acostumbrada a esta computadora y me está costando escribir beta oxidación, ¿no es cierto? Entonces, este proceso de beta oxidación, ¿qué produce? Acetilcoenzima A. Y acetilcoenzima va a ir a la síntesis ¿de qué? De cuerpos cetónicos. ¿Qué produce? Acetoacetil.
acetato. Entonces, en esto, sobre todo, ¿de dónde están viniendo los cuerpos cetónicos? De una mayor degradación de los ácidos grasos, ¿ya? ¿Y el organismo qué va a hacer? Pues por descarboxilación de acetoacetato, que produce acetona. Este cuerpo cetónico el organismo no lo utiliza como una molécula bioenergética, sino más bien va a ser eliminado a través de la respiración mediante los pulmones. Y el acetoacetato también puede transformarse en beta-hidroxibutirato por un proceso reductivo. Que se está produciendo en beta, en el carbono beta-hidroxibutirato, que es un cuerpo cetónico. Entonces, en conclusión, los tres cuerpos cetónicos, ¿cuáles son? Acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. ¿Qué produce esto? Se incrementa, chicos, la formación de estas biomoléculas en el organismo. En la diabetes tipo 1, ¿qué produce? ¿Qué son estos? ¿Qué son? Cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. Y entonces, como efecto, ¿qué está produciendo? Cetoacidosis. Acidosis metabólica. ¿Está claro? Ya. Doctora. Entonces, la cetoacidosis también, ¿a qué conlleva? A la deshidratación. Y si hay deshidratación, hay pérdida de electrolitos. No olvidemos que los electrolitos son muy importantes. ¿De quiénes estoy hablando? Del sodio, del potasio y del cloro, ¿no es cierto? Nivel electrolítico. Entonces hay alteraciones en estos electrolitos, ¿ya? Bien dura esta computadora, les cuento. Bueno, y hay, por tanto, una insuficiencia y complicación renal, va a haber vómitos y viene a ser factores que desencadenan la cetoacidosis diabética, infecciones. Por eso el diabético tiene una mayor predisposición a infecciones, infartos y traumatismos. Y lamentablemente cuando este paciente genera traumas, lesiones en su piel, difícilmente puede llegar a ulcerarse, difícilmente a cicatrizar. Hay mala cicatrización de heridas. ¿Cuál es el tratamiento? Inmediatamente darle insulina líquida y reponer los electrolitos, en este caso el potasio, ¿ya? Bueno, voy a pasar esto porque ya hemos explicado a detalle. No, la glucosa en esta patología pues está elevada. ¿Por qué? Porque los GLUT4 no están actuando a nivel de músculo y tejido adiposo. Entonces eso hace de que... Hola, Oscarito, estoy en clases, luego te llamo, ¿ya? Chao, chao. Y entonces, pues, esa glucosa, además la insulina, en este caso, ¿cómo actúa? Uniéndose a su receptor. Pero si es de tipo 1, que estamos indicando, ahí no hay insulina, por tanto no hay el efecto, no hay la exocitosis de GLUT4 y no hay el transporte de glucosa y como efecto hay hiperglucemia. En el caso del tipo diabetes tipo 2, la complicación que se genera es el coma hiperosmolar no cetónico. Entonces, acá en este tipo de diabético, los cuerpos cetónicos son raros, ¿ya? Hay déficit de insulina en algunos casos, o hay esa, en este caso, resistencia, más bien hiperinsulinemia que se genera principalmente al inicio de esta enfermedad. Entonces, no hay el efecto de la insulina, sobre todo porque el receptor no está funcionando muy bien, y eso genera hiperglucemia extrema. Esos datos, fíjense, puede llegar ese paciente a tener 1000 miligramos por decilitro. Entonces, eso es coma hiperosmolar, en este caso hiperglucémico, pero no cetónico. ¿Por qué? Porque no va a haber producción de cuerpos cetónicos. ¿Qué está generando esa hiperglucemia tan elevada? Una hiperosmolaridad.
El organismo, por tanto, para compensar esa hiperosmolaridad que genera diuresis osmótica y, por tanto, eso va a hacer de que el riñón elimine glucosa a través de la orina, se genere glucosuria. Como baja el volumen sanguíneo por la deshidratación profunda que se está generando, ahí en esa deshidratación orina mucho el paciente, que está perdiendo agua y electrolitos, por tanto, que está disminuyendo el volumen intravascular. Si hay hipovolemia, que se genera hipotensión arterial. Entonces, esas son las características de ese paciente con diabetes. Ya dije, poliuria, peor si no hay aporte de líquidos, ese paciente va a tener pérdida de peso. La diuresis osmótica que está generando a nivel del sistema nervioso trastornos mentales, entre estos cuales confusión, hay letargo, hay coma, puede haber accidente cerebrovascular, a nivel cardíaco puede generar taquicardias, infarto de miocardio, dar lugar a sepsis, a nivel pulmonar neumonías y predisponer también a infecciones, ¿ya? El paciente diabético, por eso es que a los diabéticos difícilmente se los opera porque la complicación es tremenda, ¿no? Entonces, hay deficiencia relativa de insulina. ¿Qué hace el organismo? Secreta las hormonas contrarreguladoras, es decir, me refiero, aumenta el glucagón, aumenta la hormona de crecimiento, aumenta el cortisol. Por tanto, en este caso, como efecto que disminuye la síntesis de proteínas, más bien se activa la proteólisis, empezamos a degradar nuestras propias proteínas y eso genera la pérdida de peso. Disminuye la utilización de glucosa, aumenta la glucogenólisis, incrementa la gluconeogénesis, dos procesos metabólicos que están aumentando, ¿qué cosa? Los niveles de glucosa. Entonces se genera la hiperglucemia. Y la hiperglucemia ya sabemos que va a ir a generar deshidratación profunda, pérdida de electrolitos, pérdida de agua, va a haber glucosuria y esto va a generar la hipovolemia, lesiones. ¿A qué nivel? A nivel renal. Entonces, una hiperosmolaridad se da por esa pérdida de electrolitos y agua. Muy raramente puede haber cetosis, ¿ya? Es raro o mínimo la cetosis en esta complicación. ¿Cuál sería el tratamiento? Para reponer esos electrolitos, hidratación parenteral, darle ¿qué cosa? Suero fisiológico al 0,9% más potasio. Importante administrar líquidos intravenosos hipotónicos y reponer ese electrolito, en este caso que se está perdiendo por la deshidratación, que es el potasio. Y inmediatamente es importante ponerle insulina endovenosa. ¿En qué dosis? 0,1 unidades por kilogramo peso por hora. Y hay que corregir en caso de que exista cetoacidosis, la cetoacidosis con bicarbonato. ¿Qué otras complicaciones? Pues puede complicar a nivel del sistema digestivo y generar diarreas, gastroparesias, impotencia sexual, problemas a nivel dermatológico, puede generar glaucoma, enfermedades periodentales, cataratas y problemas génito-urinarios, sobre todo infecciones a ese nivel, uropatías y disfunciones. Y finalmente hablamos de las complicaciones crónicas, que son de dos tipos, las microvasculares y las macrovasculares. Las microvasculares principalmente son los daños a nivel de los pequeños vasos y esto va a ir a generar complicaciones a nivel ocular, produciendo retinopatías, edema de mácula, a nivel neurológico, neuropatías, tanto motoras como sensitivas, polineuropatías vegetativas y a nivel macrovascular, sobre todo ateropatías coronarias, enfermedades vasculares periféricas y cerebrales. Entonces, la retinopatía se genera por la hiperglucemia. ¿Qué es lo que va a generar la hiperglucemia? Sobre todo, se une a las proteínas, hay una glucosilación y eso genera entrecruzamientos
y reticulación de la matriz vascular con las proteínas plasmáticas. Y de esa manera, el daño, ¿a qué nivel? En los capilares de la retina. Sobre todo aquí hay incremento de retinol en los periocitos y eso va a ir a generar la pérdida de la contractilidad y la muerte en esas células. Entonces hay permeabilidad, hay vasodilatación. Como hay glucosilación de proteínas, eso genera exudados serios, como vemos ahí, tanto macroaneurismas como microaneurismas, y esto está generando la isquemia de retina, microinfartos en la retina y la C. Y a nivel nefrológico, de la misma manera, a nivel de los riñones, que genera, sobre todo a nivel de las arteriolas, tanto eferentes como aferentes, la vasodilatación. De igual manera, como hay mucha glucosa, va a haber glucosilación de la membrana basal, eso genera el engrosamiento. Se observa acá, puede haber microalbuminuria y macroalbuminuria. Cuando decimos micro, el valor está entre 30 a 200 miligramos por decilitro. El de la albúmina, hay eliminación de proteínas por la orina, proteinuria, alteraciones en la creatinina, se incrementa, y en el aclaramiento de creatinina. ¿Por qué? Porque está habiendo un daño a nivel de las nefronas, a nivel renal. Si hay macroalbuminemia, el valor de la albúmina está mayor a 200 miligramos por 24 horas. Hay proteinuria, es decir, va a haber albuminuria y proteinuria en orina. Hay hipertensión arterial, se engrosa por lo que acabo de mencionar sobre la glucosilación, sobre todo de la estructura proteica a nivel de los glomérulos. La membrana basal va a generar engrosamientos, estrangulamiento en las asas capilares, y eso que está reduciendo el lumen y disminución del flujo plasmático renal, de la filtración renal, y termina en qué cosa? En insuficiencia renal. Nivel de la nefropatía, ¿por qué está? La hiperglucemia lo que va a hacer es incrementar el sorbitol. ¿Por qué? Porque se activa la aldolasa reductasa. Esto va a depletar, ¿qué cosa? El mioinositol, y de esa manera, entonces, el óxido nítrico o la proteinquinasa C, el diacilglicerol y la bomba de ATP, sodio, potasio, ATPasa, van a disminuir en su accionar, y eso va a dar lugar a un edema a nivel de los axones, va a disminuir la conducción nerviosa, no solamente a nivel sensitivo, sino también a nivel motor. Puede haber compresión de los nervios y va a haber obstrucción y problemas de aterosclerosis, es decir, engrosamientos a nivel de la membrana basal. Por tanto, se presenta una enfermedad cerebrovascular que se conoce como ictus, ¿ya? Y también a nivel de mielina, la mielina, no olvidemos, es esa vaina que recubre, ¿no? Las neuronas, y esta mielina puede glucosilarse, y eso va a generar, ¿qué cosa? Desmineralización segmentaria, y por tanto el daño en los axones. También puede haber activación de los macrófagos y todo eso, estrés oxidativo y alteración. Cuando hablamos del umbral renal, nos referimos a que el riñón puede lograr filtrar bien la glucosa hasta valores de 180 miligramos por decilitro. Cuando esta sobrepasa esos valores, prácticamente esa filtración disminuye, ¿no? Reabsorbe en los túbulos renales. ¿Qué tipo de transportadores reabsorben la glucosa en los túbulos renales? Los sodio-glucosa transportadores, ¿no? Los SGLTs. Entonces, estos no van a poder filtrar y va a haber glucosuria, eliminación de glucosa en orina. Y finalmente, cuando hablamos de la diabetes gestacional, este niño, vemos ahí, grande, gordito, tiene mucho panículo adiposo, tiene bastante masa muscular, es un niño grande para su periodo gestacional, y este niño presenta hipoglicemia y está en estado convulsivo.
le hace el examen físico, presenta macrosomía, es grande, pesa 4 kilos con 300 gramos y tiene convulsiones, haciendo en este caso la anamnesis de la madre, se ve que tenía diabetes gestacional no controlada. Entonces, ese niño al nacer presenta hipoglicemia, porque no olvidemos, como la madre tiene hiperglucemia, el niño produce normalmente su insulina. Para compensar esa hiperglucemia, el niño está generando hiperinsulinemia. Y como nace, entonces no va a estar, en este caso, ¿cómo se llama? Con hiperglucemia su organismo, ¿no? Y sí, la hiperinsulinemia que está generando va a llevar a la hipoglucemia acentuada. Entonces, lo que hay que hacer en este niño es corregir esa hipoglicemia. Entonces, no olvidemos que está generando en el niño la hipoglicemia, el hiperinsulinismo que este genera por la hiperglicemia que la madre está produciendo. Es macrosómico, fíjense, tiene sus cachetitos de querubín, sus pliegues cutáneos se observan, ¿no? Aumentados, ¿por qué? Porque tienen bastante panículo adiposo, el abdomen, como vemos acá, es globuloso, es grande. Y eso, ¿por qué? Porque hay mucha insulina y la insulina activa, en este caso, ¿cómo se llama? Al péptido, no, se me ha ido el nombre. ¿Cómo se llama? Pues, no me sale por nada del mundo, ¿no? La insulina activa al factor de crecimiento dependiente de insulina y este va a ir a activar a la hormona de crecimiento. Entonces, generando ese crecimiento mayor de ese niño y mayor síntesis de proteínas, mayor síntesis de grasa. Bueno, la hipoglicemia está menor a 40 miligramos por decilitro por el hiperinsulinismo que se genera, disminuye el glucagón, hay depresión de las catecolaminas. Cuando digo catecolaminas me refiero a la adrenalina, a la noradrenalina. Entonces ese niño tiene letargia, apnea, cianosis, hipotonía, dificultad al respirar, temblores y convulsiones. ¿Por qué? Porque está con hipoglucemia. Hay también hipocalcemia. El calcio normalmente está de 8,5 a 10,5, en este caso es menor a 7. Hay hipoparatiroidismo e hipomagnesemia también. Puede presentar la enfermedad de la membrana hialina. Eso, ¿quién está generando? El hiperinsulinismo, que está interfiriendo la síntesis de surfactante, esa molécula que evita que en este caso los alvéolos pulmonares se peguen. Hay policitemia, es decir, mayor número de eritrocitos. ¿Por qué? Porque aumenta la eritropoyesis. El hematocrito, fíjense, está mayor al 65%. ¿Ya? También hay hiperbilirrubinemia. Como hay mucha producción de eritrocitos, no olvidemos que los eritrocitos tienen M y el M cuando se degrada se transforma en bilirrubina, ¿ya? Entonces hay miocardiopatía hipertrófica, se engrosa el tabique interventricular, por tanto hay obstrucción a nivel aórtico, hipertrofia miocárdica por ese hiperinsulinismo. Puede también tener malformaciones. ¿Por qué las malformaciones? ¿A qué nivel? A nivel cardíaco, a nivel esquelético, a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel gastrointestinal, porque ese niño está teniendo hipoglucemia, ¿no? No olvidemos que la principal fuente de generar energía para muchas funciones en el organismo es la glucosa. ¿Cuál sería el tratamiento de ese niño con hipoglicemia? Darle bolos de glucosa, más o menos 2 a 4 ml por kilogramo por minuto, es decir, tiene que ser rápido, endovenosamente. Se le puede administrar prednisona. Ya hemos explicado la prednisona que es un corticoide que estimula la gluconeogénesis. También se puede administrar el glucagón. Sabemos muy bien que el glucagón es hiperglucemiante, en que
¿En qué dosis? 30 a 200 microgramos por kilogramo, ya sea por vía intramuscular o endovenosa. Y el diazóxido, en realidad, tiene un efecto contrario a las sulfonilurias, más bien lo que hacen es activar los canales de potasio. Baja el potasio, no genera despolarización de la membrana, no entra calcio, por tanto no hay exocitosis de insulina, porque no olvidemos la insulina baja. Y finalmente, la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa en la enfermedad de Gaucher. Ya hemos explicado esto a detalle en metabolismo del glucógeno, chicos, y me tengo que ir porque tengo que ir a dar clases con mis grupos prácticos, ¿ya? Cualquier pregunta, hasta acá hemos acabado el capítulo de gluconeogénesis. Cualquier consulta, pues me la hacen en la próxima clase, por favor. Y el martes vamos a avanzar la parte de, ¿cómo se llama? Metabolismo intermediario. Vamos a dar un pantallazo de lo que es el metabolismo, considerando desde el punto de vista de los carbohidratos, que hasta aquí casi ya nos faltaría vía de las pentosas para terminar todo lo que es referente al metabolismo de carbohidratos. Y vamos a hablar de pantallazo del metabolismo de los lípidos y de las proteínas. Hasta luego, buenas tardes, que les vaya bien.